Miren cómo es la palabra. La iglesia no guardaba el sábado. La iglesia apostólica, los apóstoles guardaban era el domingo. Si usted lee Hechos 27. En Hechos dice guardar el domingo. Apóstoles guardaban el sábado, pero en pregunta. Ajá. Pero ya, la cita es Hechos. 27. Nos reunimos para partir el pan. ¿De quién está hablando? ¿Los paganos? ¿Están hablando los judíos o están hablando los cristianos? El primer día de la semana nos reuníamos para la fracción del pan. Dígame si no son los apóstoles. Sí, aquí mejor dice, mire. ¿Cómo dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cómo él me viene a decir a mí que se reunían el sábado? Yo reto a cualquier adventista, también a su tío, que me dé el capítulo y versículo donde diga eso. El sábado se reunían los discípulos para la fracción del pan. Túmbeme la mentira mía. Háganme quedar mal en ridículo delante de la gente. ¿Por qué no lo hace? Si ellos lo primero que tienen que mostrar que el cura es mentiroso. El cura es mentiroso, demuestre que el cura es mentiroso. Pero no me diga mentiroso y no me demuestra. Yo sí le puedo decir mentiroso y lo demuestro. Otra, 1 Corintios 16:2. Mira, el primer día de la semana, reunidos. 16:2. El primer día de la semana. Claro, el séptimo día es el sábado. Aquí dice los Primeras de domingos. Corintios, padre. Primeras de Corintios. 16:2. El primer día de la semana. Los domingos cada uno de ustedes separe A ver. lo que pueda. ¿Cómo? Los domingos cada uno de ustedes separe lo que pueda, según lo que gane, sin esperar a mi llegada para hacer la colecta. A ver, dígame, ¿cuándo se reunían los cristianos? Si los cristianos se reunían el sábado y Pablo va a hacer la colecta el domingo, ¿quién le va a dar plata? Si se reúnen el sábado, ¿para qué hace colecta el domingo? ¿Quién le va a dar plata? Nadie. Si usted usa la lógica, dice los domingos, y los domingos en plural, o los primeros días de la semana, se reunían. ¿Cómo sabemos que se reunían? Porque Pablo dice, la colecta la van a recoger cuando estén reunidos los domingos. Entonces, los cristianos se reunían el domingo. ¿Sí? ¿Y por qué se reunían el domingo? Porque ese día fue que Cristo resucitó. Si usted mira, cuando Cristo resucita, están reunidos el domingo. Juan 20, vamos a leer el 19. Cuando los discípulos están reunidos, ¿por qué se reúnen Dicen. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, No está hablando del sábado, ¿verdad que no? Ajá. ¿Quiénes se reunían? y estando los discípulos con las puertas cerradas por medio a los judíos, por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. No lo regañó, no lo peleó, le dijo, ustedes no pueden reunirse el domingo, ustedes tienen que reunirse el sábado. No, sino le digo, la paz esté con ustedes. ¿Cuál es la...? Juan 20:19. Entonces Jesucristo, ¿por qué no lo regañó? Están reunidos los discípulos el día domingo. Y Jesucristo, oye, teológicamente, ¿qué significa que Jesucristo estaba en las puertas cerradas y Él llega y se reúne con ellos? Teológicamente está diciendo, Él confirma que de ahora en adelante los cristianos se van a reunir los domingos. ¿Y que no van a estar solos? ¿Que no van a estar solos? ¿Sí, no? Ellos van a estar con Cristo. A diferencia de los judíos. Los judíos se reunían el sábado. Estos se reúnen el domingo. Luego, en el versículo 26 del capítulo 20, 8 días después. Nino, ¿Cómo es? Juan 20:26. Juan 20:26. 8 días después, 8 días después, también era domingo. ¿Qué pasó 8 días después? Juan 20:26 dice... Ya, perdón, que no, 16, ¿no? 26. 26, no es para otro lado. Ahí dice,
8 días después, o sea, domingo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Uy, chaval, los con lentes. Ujú. 8 días después estaba nuevamente allí dentro de los discípulos. Nuevamente, se repite. Y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. No los regañó de nuevo. Los discípulos comienzan a reunirse el día domingo, distinto a los judíos. Entonces, en el día en que está reunido Jesús, le ponen ellos y le dice, la paz con ustedes, tranquilos, no se preocupen. Están reunidos por miedo a los judíos. Los judíos no iban a permitir que se reunieran el domingo. Ellos tenían que reunirse supuestamente el sábado. Pero ahora se reúnen el domingo. Están asustados. No están acostumbrados a reunirse el domingo. Ellos son judíos. Ellos son judíos. Ellos tienen que reunirse el sábado. Están asustados por miedo a los judíos. Porque ellos están violando la ley judía según que tenía que ser el sábado. Y tienen que hacerlo a escondidas. Y Jesús le dice, paz, tranquilo, tranquilo. La paz esté con ustedes. Y Jesús se presenta con ellos. Y no con los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no a los judíos? ¿Qué dice la teología entonces? Teológicamente Jesús está diciéndole a los judíos, con los judíos no me reúno más. Yo me voy a reunir con ustedes. No el sábado, el domingo. Entonces ellos utilizan Hechos 17:1 en adelante, cuando los judíos están reunidos el sábado. Entonces Pablo llega y dice Pablo tiene la costumbre de reunirse con los judíos. Entonces ellos dicen, aquí la Biblia dice, aleluya, dice la Biblia que se reunían los apóstoles el día sábado. Que vengan a acordarme a mí con ese cuchillo de cartón. Miren que no es, miren que es mentira. Este es el argumento que tiene su tío. Esta es la cita que su tío le va a dar. Y dice, mire, los apóstoles se reunían, Pablo se reunía el día sábado. Vamos a ver si es verdad. Dale. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿Los qué? Los judíos. No los cristianos. ¿Observan bien? No los cristianos. Y ellos están diciendo que son los apóstoles, los cristianos. Pablo, según su costumbre, se presentó allí durante 3 sábados. Pablo encuentra a los judíos reunidos los sábados. No les va a predicar el domingo. Según la costumbre De Pablo, de predicarle a los judíos, de llegarle a los judíos. Pablo tenía la sinagoga, ¿qué era? La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos, no los cristianos. ¿Ah? ¿Cómo dice ahí? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí era donde los judíos se reunían el sábado. O sea, la sinagoga era como la iglesia. Como la iglesia. Sí, como la iglesia. De los judíos. De los judíos. Aquello donde ellos, ¿se acuerda que ellos reunían los domingos? Pero como era costumbre de los judíos reunirse el sábado, si ellos se reunían el domingo, iban a estar en contra de los judíos, tenían miedo. Entonces por eso estaban con las puertas cerradas los domingos, porque no era costumbre. Y Jesús se presenta en medio de ellos con las puertas cerradas y les dice, no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Y se le presenta el primer domingo y se le presenta el segundo domingo, porque él está iniciando que los judíos, los discípulos, que también eran judíos, venían cambiando, un cambio. Entonces ellos se sienten asustados, pero Jesús los acompaña. Entonces, Hechos de los Apóstoles dice que ya Pablo va donde los judíos, pero vamos a ver a qué va. Perdón, bueno, si se salieron o sea, si ya no estaban reuniéndose en la iglesia de los judíos, ¿sí? Sí. O sea, empezaron como una nueva iglesia en ese momento, cuando Jesús dijo, la paz les dejo, porque ya no se estaban reuniendo con los judíos. Sí, Hechos 27 ya lo leímos. El domingo se reunían los discípulos para la fracción del pan. Hechos 27 ya lo leímos. O sea, dejaron de ser judíos. Ya dejaron de reunirse como los judíos, sí señor. ¿Y ya esa iglesia cómo se llamaba entonces antes de estar Jesús? O sea, antes de Jesús llegarle a la iglesia judía. ¿Iglesia judía? Sí, claro. Eran los judíos, la religión judía. O sea, no tenían religión. No. ¿El nombre se le dio después de católico? ¿Fue después de ahí? ¿Sí? Claro. Después primero le da el nombre de cristianos en Antioquía. Y después en Antioquía, en el año 107, se le da el nombre de católico por San Ignacio de Antioquía, en donde se le llamó cristiano. Entonces, observe
que Pablo se va a reunir con los cristianos, perdón, con los judíos. Pero dice, tenía la costumbre de reunirse con los judíos. Entonces ahí puede decir el adventista, mire, Pablo a pesar de ser cristiano, iba a la sinagoga el sábado a cumplir. Y va a ver que no era para cumplir. ¿A qué se reunía el sábado? Dale, para ver para qué iba. Pablo, según su costumbre, se presentó allí durante 3 sábados, discutió con ellos sobre las escrituras. Entonces no iba Pablo al culto con los judíos. Iba 3 sábados seguidos, o sea que no todos, sino escogió 3 sábados seguidos y fue a discutir con ellos. ¿Y por qué no fue a discutir el domingo? ¿Cómo dice ahí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces Pablo siente la necesidad de predicarle a los judíos. ¿Se acuerda que un día Pablo se cansó? Y dijo, no les predico más a ustedes, me voy con los paganos. Porque Pablo quería convertir primero a los judíos. Pero entonces él, ¿cuándo los iba a encontrar reunidos? Si les predicaba el domingo, encontraría la sinagoga sola. Tenía que llegarle los sábados. Pero aquí entonces, esta es la mentira de los adventistas. Entonces dice, aquí dice que Pablo y los apóstoles se reunían el día sábado. No digan mentira. Aquí dice que se reunían los judíos y que Pablo fue 3 sábados a discutir con ellos, porque estaban reunidos, tenía que agarrarlos reunidos, a mostrarles que Cristo era el Mesías. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué engañan? Ahí es donde yo les digo, amemos la verdad. La verdad nos hace libres. Ahora, ¿y por qué los cristianos celebran el domingo? ¿Habrá algún motivo de peso? No sé si ustedes escucharon la lectura de estos días, la de 1 Corintios 15, creo que es el 20. Creo que es el 20 en adelante, 15, 20, si no me pelo. 1 Corintios 15, creo que es el 20 en adelante. ¿Cuál es el motivo de la celebración del primer día de la semana? ¿Por qué? 1 Corintios 15, 20 en adelante. ¿Cuál es el motivo? Yo quiero que ustedes vean, ¿cuál es el peso? ¿Dónde está el peso de cambiar el día de reposo por el día domingo, día del Señor? ¿Hay algo de peso? ¿Cómo dice el 20? A ver, ¿qué dice el 20? Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, así por un hombre la resurrección de los muertos. Y como todos mueren en Adán... Bueno, si quieren un poquito más atrás, vamos a ver dónde comienza eso. ¿Como en el 15 era? En el 16, creo. ¿En el 16? Lea el 16. No, el 15. En el 15 dice, incluso seríamos falsos testigos de Dios, pues contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, mientras que no lo ha resucitado si los muertos no se resucitan. Siga. Porque si los muertos no se resucitan... Ajá, escuchen esto. Aquí donde viene el centro, ¿por qué se cambió el sábado por el domingo? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué pasa? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, ¿por qué los discípulos se reunían el domingo? Para recordar que Cristo ha resucitado y que su fe no es vana. ¿Qué pasa si Cristo no ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Todavía están sus pecados, y por tanto, los cristianos que han muerto están perdidos. Entonces, ¿ven por qué se celebra el domingo? ¿Por qué celebramos el día de la resurrección? Porque si no celebramos el día domingo, si no celebramos la resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Los que ya murieron están condenados. Nosotros somos los más desgraciados de la tierra. A ver, creo que lo dice ahí o más adelante. Si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más desgraciados. Entonces hay un sentido, hay un peso. Hay un peso porque los cristianos celebran el domingo. Porque si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Ah, pero si Cristo resucitó, somos los más dichosos. Entonces la resurrección hay que celebrarla. Por eso los cristianos celebran la resurrección de Cristo. Adelante. Bien. Sigue adelante. Padre, ellos son de San Cristóbal. Son de San Cristóbal. Él viene de la iglesia de Sorca.
¿Son católicos, presidente? Ah. Venga, adelante, venga. Diga. Pero Ah, él es siéntese. el padre Luis Toro. Encantado, bienvenido. ¿Necesita hablar conmigo o no hay problema? Estamos teniendo un momentico. Si quiere, siéntese, escucha y compartimos, seguimos adelante. Siéntese porque... ¿Tiene que ir para dónde? Ah, pero luego viene o qué? Ah, para yo atenderlo más antiguo porque estamos... Ah, bueno, está bien. Entonces, observen ustedes por qué la iglesia pone en el centro del tapete lo más pesado, lo más importante en la vida del cristiano es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Y si Cristo no ha resucitado, nuestros pecados todavía los tenemos, no somos salvos, estamos condenados. Y si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de la tierra. Ah, entonces hay un motivo por el cual los cristianos celebraban el día domingo la resurrección de Cristo. Por algo lo celebraban. Esto no lo saben los adventistas. Ah, no, que el domingo lo metió Constantino. ¿Constantino? Mire, ahí está el primer día de la semana. Lo guardó Constantino. Es que no lee las escrituras. Se deja. Ahora, que me muestre dónde dice la Biblia que Constantino fue quien puso eso. Así como yo dice, muéstreme que la Biblia da. Bueno, muéstreme. Yo le muestro que no fue Constantino y les estoy comprobando con la Biblia Reina Valera, con la Biblia Católica, para que ustedes lo vean.